Bueno, cuando uno ve ese bombe, uno como que se pone en el campo, Manuel, como que se transforma y pone su pensamiento en el campo, habiendo tantos productos de origen agropecuario que lo producimos aquí para orgullo de cada uno de los dominicanos. Como anuncié antes de la pausa, tenemos con nosotros al agrónomo Andrés Gómez, quien es presidente del AMPA, y su secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Andrés, ¿cómo está usted? Muy buenos días, buenos días. Tremendo privilegio estar acá con este equipo de comunicadores que orientan a los productores, a los agrónomos en el Marte agropecuario y por ende al país. Contento de estar aquí con Manuel, con José Reyes y somos todos de ustedes. Buen día. En el trabajo que usted hizo en el AMPA, ¿cómo usted puede decir una diferencia entre ese momento y ahora, cómo se está desarrollando el AMPA? Permítame de una vez, equipo, darle un saludo muy especial a esos productores que están día a día desarrollando la agricultura, que en conjunto con los profesionales agropecuarios hacen un equipo para mantener la seguridad alimentaria del pueblo dominicano y con las autoridades del sector agropecuario. Miren, nosotros ocupamos la presidencia de la AMPA en el periodo 2012-2014, en el gobierno de Danilo Medina, del PLD. Encontramos un profesional agropecuario que tenían alrededor de unos 16 años que no tenían un aumento salarial. O sea, que tenían un salario deprimido, de tal manera que se cerraron las facultades de agronomía en las diferentes universidades de la República Dominicana. De tal forma que con el accionar que hizo la asociación de conseguir una mejora salarial, después de eso vino una gran cantidad de jóvenes a estudiar la agronomía y de tal forma también que en la UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo, se inició gratuitamente la carrera de agronomía. O sea que hicimos un trabajo de fortalecimiento tanto a nivel de labores del profesional agropecuario como de mejora salarial y de nivelación en capacidad de esos profesionales. Celebramos el 7º Congreso que le denominamos Sebastino Brito, que ustedes conocieron muy bien a Sebastino Brito, ocupó varias posiciones, tanto gremial como a nivel de política. Y entiendo que hicimos un buen trabajo. Ahora, comparado a lo que tenemos en este momento, yo diría que tanto el campo, el productor del campo y el profesional agropecuario tienen dificultades, como es normal, pero son grandes dificultades que nosotros decimos que se han acentuado, porque a través del gremio de la asociación hemos luchado, hemos buscado la forma de que, a pesar de que hubieron aumento salarial en diferentes periodos, momentos del gobierno anterior, en este gobierno que tiene 5 años, nos han prometido en varias ocasiones la mejora de ese salario y no ha sido posible. ¿Cuánto gana? Un promedio tiene un profesional agropecuario, está entre los 40, 50, por ahí es que anda. O sea, depende del nivel universitario que tenga. Lo tenemos compartido en nivel 1, nivel 2, 3 y así por el estilo. Entonces, lo máximo que tiene un técnico normal de base son 50,000 pesos. Vendiendo empanadas. Se gana mucho más. Vendiendo empanadas. Vendiendo empanadas o cualquier empleado que esté haciendo algún tipo de ejercicio en una oficina, gana ese salario, que no es posible que un profesional
que es tan importante que junto al productor, como decíamos ahorita, y con las autoridades del sector agropecuario, tienen la gran responsabilidad de asegurar la alimentación del pueblo dominicano, las exportaciones, o sea, la venta en divisa, en dólar, y alimentar no solamente aquí al pueblo, sino también a los turistas y a los hermanos de aquel lado de la frontera. Andrés, la semana pasada ustedes denunciaron que hay una deuda con los productores de habichuela del Valle de San Juan de alrededor de 400 millones de pesos, pero Eulalio Ramírez, sentado ahí el miércoles de la semana pasada, que es viceministro de Producción, dijo que no es cierto, que esa deuda no anda por ese monto. Entonces, me gustaría saber cuál es la situación real de esa deuda, porque si ustedes dicen que es una deuda, el Ministerio de Agricultura dice que no, entonces, ¿a quién creerle en ese sentido? Vamos a creerle a lo que dicen los productores, porque no solamente, José, se le deben a los habichueleros, hay una deuda con los cebolleros, con los arroceros y con otros productores. Ustedes han visto por ahí que hubo un movimiento de protesta porque a los que preparan el terreno, los tractoristas le deben una deuda, más de 150 millones de pesos. Pero los cebolleros, a pesar de que hay una demanda al ministro de Agricultura para que le pague la cebolla que el Ministerio de Agricultura en el 2022 autorizó a que los productores se le entregue a los empresarios, de que el ministerio le iba a hacer una compensación por cada quintal de cebolla de unos 1,000 pesos, y desde el 2002 no se le ha pagado y le tienen una deuda también de más de 205 millones de pesos, más o menos una deuda por ese monto. Ellos hicieron varias diligencias, inclusive lo llevaron a la justicia para ver si le pagaban. Un juez, un tribunal, autorizó que se le pague esa deuda a los productores y el ministro de Agricultura no ha correspondido con ese pago. Pero más de ahí todavía, José Manuel, aprovechando esos productores de Palenque, de Baní, San Juan de la Maguana y Asua, aprovechando que el presidente estuvo en estos días inaugurando la circunvalación de Baní, se le acercaron al presidente exigiendo que se le pague. Y el presidente le dijo a Limber, encárguese de eso, resuelva eso con los productores. Tampoco no ha correspondido con el pago de eso. De tal forma que los cebolleros también estuvieron en el palacio exigiendo que se le pague la deuda que le tienen. ¿Qué es lo que pasa cuando los productores siembran y cosechan y no se le pagan? Pues se van a la quiebra. Nuestros productores de diferentes rubros en la República Dominicana en este momento están en la quiebra. Una gran cantidad, un buen por ciento de esos productores están en la misma situación de los profesionales agropecuarios, que todavía tenemos desde el 2020 más de 400 profesionales agropecuarios cancelados. Y por eso ustedes ven que ha disminuido lo que es la producción y se ha tenido que recurrir a lo que son las importaciones de productos para complementar lo que es la alimentación del pueblo dominicano. En el gobierno del PLD, Danilo Medina con la visita sorpresa, lo que es la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria para el pueblo dominicano estaba por los 90.2% de esa seguridad, de esa producción, y ha bajado sustanciosamente, José. ¿En cuánto está, de acuerdo a usted, esa producción? Eso está por los 70.2% de lo que es
la producción nacional. Si no, consultemos a todos esos productores, asociaciones, cooperativas, que en este momento se le adeuda o tienen algún tipo de inconveniente porque no encuentran las semillas, el tractor no le hace el trabajo porque hay una deuda y hay una situación que no es correcta. Y por eso es que se recurre a lo que es las importaciones. Y recuerden que en el 2022 el señor presidente dictó un decreto liberando de libre de impuestos a unos 76 productos. Y comenzaron todos esos productos a entrar libres de impuestos, comenzaron los empresarios a importar y los funcionarios comenzaron a traer productos, de tal manera que eso afecta a la producción nacional y es una de las causas por la cual nuestros productores, en cierto modo, están en quiebra. Me decía un productor ayer, Manuel, que un productor de cebolla me decía, donde nosotros producíamos 30 o 40 quintales por tarea, hay productores que haciendo un sacrificio económico particular, hicieron la siembra este año y no tuvieron una producción ni de 4 quintales. O sea, una reducción completamente drástica, porque sembraron y no se le dio el apoyo económico, el financiamiento, ni el Banco Agrícola, ni ninguna otra dependencia, ni mucho menos agricultura, pagándole la deuda que le tienen, para que ellos puedan tener dinero y comprar los insumos que permiten lo que es masificar la producción en el terreno. Mira, la situación agropecuaria yo entonces no entiendo, porque agricultura dice que tiene más de un 91% del consumo nacional producido aquí en el país, y usted está diciendo que es un 70%. Reconocido por la FAO. Que se ha reducido. Y además reconocido por la FAO de que ciertamente República Dominicana ha hecho un trabajo muy interesante y muy importante. Vámonos al campo, Manuel, que ahí es que usted sabe verdaderamente qué tenemos. Vámonos a las cifras. Además, vámonos a las cifras. Vámonos a la cifra y veamos que cuando una institución de esa da algún tipo de cifra, es muchas veces los números que se maquillan y se envían a esas instituciones, y con eso es que te hacen la evaluación. O sea, las importaciones de carne de pollo, de arroz, de cebolla, entre otros, a veces te lo mezclan con lo que se está produciendo aquí y te suben la cifra. Pero Andrés, la FAO dice que aquí de un 8% que estaba el nivel de hambre en la República Dominicana en el año 2020 ha bajado a 3.6. Entonces, la FAO publica lo que le mandamos de aquí del Ministerio de Agricultura, o ellos no hacen una investigación para valorar esos números. La información que yo tengo es que del Ministerio le manda la información tanto al Banco Central como a otras instituciones nacionales e internacionales. Ahora bien, le digo, vámonos al campo, vamos a consultar a los profesionales agropecuarios cuál es la situación del campo en este momento y cómo hay personas que apenas consiguen para comer 2 veces al día y a veces hasta una sola vez. O sea que hay una situación difícil. ¿Por qué también influye eso, Manuel y José? Es que el sector agropecuario es un sector que los gobiernos lo han tenido abandonado. Todos. Y no se han preocupado, los gobiernos. Sí, todos. Exceptuando un poco Danilo Medina, que con la visita sorpresa hizo una inversión importantísima. A Danilo Medina usted lo veía en cualquier finca, hablando con el productor, y de ahí salía una ayuda económica técnica para esos productores. Y esa es una gran ventaja. Pero un presupuesto que tiene el sector agropecuario de 15,000 millones, donde se necesita cuadruplicar o quintuplicar esa cantidad para satisfacer lo que es la demanda del sector agropecuario, eso no es posible. Son 15,800
millones que tiene el ministerio que tiene Agricultura e investigación, que es importante, la investigación para avanzar con una agricultura sostenible en desarrollo, lo que se le aporta es el 0.001%, 300 y tantos millones. En el caso del arroz, usted reconoce que aquí se está produciendo el arroz que se necesita en el consumo de aquí, de los dominicanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las importaciones? Porque tengo entendido que tanto los molineros y los productores grandes de arroz participan en la importación de arroz. Entonces, si somos autosuficientes, ¿qué buscamos entonces con esas importaciones? Fíjese, usted ha visto en los medios de comunicación a los productores de arroz solicitándole al gobierno que haya un equilibrio en lo que es la importación y la producción. Es porque han sido afectados grandemente por las importaciones de arroz y se mantiene una importación que lo hacen, así como usted dice, muchas veces en coordinación con los molineros que pueden acceder a lo que es la autoridad de agricultura, que son los que autorizan la importación de arroz y otro rubro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Somos autosuficientes en la producción de arroz. Hace varios años que somos autosuficientes y le vendemos algún excedente a nuestros vecinos. Qué sé yo, Cuba, que estaba adquiriendo ciertos productos, también estaba incluido en eso. Pero las importaciones dejan grandes beneficios a los que lo importan. Pero mire, usted habla, escúcheme, usted habla de que no están recibiendo apoyo los productores, pero el Banco Agrícola, su cartera de préstamo va en aumento de alrededor de un 15% anual. Y con relación al 2020, ha crecido alrededor de un 45%. Entonces, con una cartera de más de 50.000 millones de pesos. Entonces, ¿usted no considera que ha hecho un trabajo para ayudar a esos pequeños productores? Manuel, les reitero de nuevo, hay que ver al pequeño y mediano productor y la facilidad que el Banco Agrícola le da como financiamiento. No es suficiente. No se lo dan mayormente al pequeño y mediano productor. Eso tiene su clientela, que usted ha visto en otras ocasiones cómo se ha informado de personas que le dan grandes cantidades de recursos económicos del Banco Agrícola y al pequeño y mediano productor a veces le autorizan algún tipo de financiamiento que lo dan gota a gota, no se lo dan de una vez. El que es dichoso que le dan ese financiamiento, pues puede proceder a lo que es la siembra, a comenzar el proceso de siembra. Pero hay una gran cantidad de productores que le exigen tantas cosas para poder acceder a un crédito en el Banco Agrícola que nunca llegan a adquirirlo. Entonces, eso hay que democratizarlo. Eso es el Banco Agrícola. Eso es el Banco Agrícola que es para eso. Pero también tenemos al Instituto Agrario, que ha dado facilidades le ha conseguido sus títulos a miles y miles de productores a nivel nacional. Sí, yo creo que los gobiernos han hecho un esfuerzo de conseguirle título a muchos parceleros. Y creo que tanto este como los anteriores han hecho un gran esfuerzo. Ahora bien, ¿qué tú haces con un título en la mano si muchas veces no tiene tierra? Y eso está sucediendo, eso ha sucedido. Entonces, esos parceleros ahora mismo, en su gran mayoría, no tienen la facilidad de accesar al Banco Agrícola a un financiamiento. No califican, les exigen demasiado. Había anteriormente, Balaguer
Balaguer no tenía que ver de que tenga título ni nada de eso, no, le daba su dinero para que produzcan, una parcela y dinero en los bolsillos para que produzcan. Andrés, Eso ha cambiado mucho. Muchísimas gracias, Hay Andrés. que invitarlo después para hablar de los profesionales agrícolas. No, Sí. y se nos queda también el tema del pollo, porque Nosotros- el tema agropecuario es un tema muy amplio. Ya no hay tiempo. Sí, un segundito. Nosotros le vamos a pedir al señor presidente de la República, el próximo 4 de octubre es el aniversario más de los profesionales agropecuarios. De las pensiones, señor presidente, que tenemos una gran cantidad de técnicos que se están muriendo a diario sin una pensión y dejarle algo a su familia. Aumenta el salario de los profesionales agropecuarios. Démosles financiamiento a los productores de cebolla, paguémosle la deuda a los cebolleros, a los bichueleros, a los arroceros, a los tractoristas. Vamos a hacer eso para que la agricultura florezca, para que haya una sostenibilidad en la producción y haya una seguridad alimentaria. Muchísimas Muchas gracias. Andrés Gómez, la ametralladora este muchacho. Sí. Señores, vámonos a una pausa en breve. Vamos a hablar de deportes con Luis Méndez.